Se pretende hacer una derivación en un sistema de agua potable mediante una T fabricada en sitio de acero al carbón ACTM-A53, donde el diámetro principal es de 14 pulgadas y circula un caudal de 2.5 metros cúbicos por segundo de agua potable. Si la velocidad de la reducción más pequeña es de un diámetro de 4 pulgadas, circula a una velocidad de 20 metros por segundo y la otra tubería es de 8 pulgadas, me pide determinar lo que es prácticamente los gastos y las velocidades en la derivación. Eso significa que tenemos prácticamente una tubería principal de un cierto diámetro, en el cual pues va a hacer una derivación a esa toma de agua potable, en el cual pues bueno, se deriva una reducción donde obviamente esto tiende a reducirse y esta T fabricada en campo, podríamos decirlo así, a lo que presenta el problema. Obviamente esos son lo que se conocen como las bridas. Tenemos sus bridas, obviamente eso es fabricado en campo. Y obviamente aquí ya tendremos una derivación donde realmente tenemos que nuestro diámetro principal obviamente tendría que ir de 14 pulgadas. Obviamente tenemos que el gasto que circula es de 2.5 metros cúbicos por segundo. Y obviamente en la derivación más pequeña me dice que es de 4 pulgadas. Que sea nuestro diámetro de 4 pulgadas. Y obviamente va a una velocidad de 20 metros por segundo. Mientras que en la tubería más, en la mediana, podemos decirlo así, tenemos un diámetro de 8 pulgadas y no es el único dato que tenemos. Por lo tanto, vamos a determinar, nos piden determinar qué gastos y qué velocidades llevan nuestras derivaciones. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a determinarlo. Recordemos que tenemos nuestra ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad me dice que el gasto 1 debe ser igual al gasto número 2. Y recordemos que el gasto lo determinamos y lo calculamos como una velocidad por área. Y entonces, de cierta manera, al hacer esto, podemos sustituir que este gasto 1 tendría que ser una velocidad 1 por el área 1, que es igual a la velocidad 2 por el gasto 2. Y con esta ecuación podemos, si se dan cuenta, es prácticamente el mismo, nada más que lo estamos colocando en función de la velocidad y el área. Esto me indica que el gasto que entra por esta tubería tiene que ser el mismo gasto en estas dos mismas derivaciones, es decir que tiene que ser repartido este gasto 2.5, aquí tiene que pasar una parte proporcional y en esta también. Entonces obviamente tenemos que llegar a los 2.5, lo que entra por esta parte de aquí tiene que salir obviamente, pero en dos partes. Entonces, haciendo esta ecuación vamos a determinar esa situación. Si se dan cuenta, aquí yo tengo el gasto y tengo el área. Con esto yo puedo calcular el área con el diámetro. Por lo tanto, si esto es el gasto es igual a la velocidad por área, entonces yo podría decir que yo puedo determinar el área y ya tengo el gasto, únicamente tengo una sola incógnita. Mientras que en esta parte de aquí yo tendría el gasto es igual a la velocidad por área. En este caso, si se pueden observar, yo con el diámetro puedo calcular el área, pero no puedo calcular ni la velocidad ni el gasto. Esto no lo tengo. Y cuando tengo una sola ecuación con dos incógnitas, es imposible, obviamente, determinarla. Pero obviamente necesitamos de estos dos para poder determinar este gasto. ¿Ok? Y entonces recordamos que esto es igual a velocidad por área. Y en este caso yo ya tengo la velocidad, tengo el área, puedo calcular el área porque tengo el diámetro. Por lo tanto, yo puedo iniciar con cualquiera de estas dos tuberías, pero vamos a iniciar con el tubo 1. Entonces vamos a denominar que este va a ser el tubo 1, este va a ser el tubo 2, y posteriormente el que tengo más incógnitas le voy a denominar tubo 3, porque necesito relacionar estos dos para poder determinar un dato en ese estilo. Por lo tanto, voy a empezar con el tubo 1,
Y entonces voy a determinar que el gasto 1 es igual a la velocidad 1 por el área 1, donde el gasto 1 lo tengo como dato. Me dice que el gasto que pasa es 2.5 metros cúbicos por segundo, por lo tanto 2.5 metros cúbicos sobre segundo es igual a la velocidad que yo desconozco y que quiero calcular por el área. El área obviamente la puedo determinar porque tengo el diámetro de mi diámetro de mi tubería. Por lo tanto, si 14 pulgadas, que es mi diámetro, lo tengo que convertir a metros. Por lo tanto, sabemos que, aquí lo vamos a poner, una pulgada es igual a 0.0254 metros. Por lo tanto, 14 pulgadas, pues ¿a cuántos metros representa? Y esa es una regla de 3. Obviamente, pues es únicamente multiplicar 14 por 0.0254 y me darían 0.3556 metros. Únicamente lo que hice fue determinar que el diámetro lo convertí prácticamente en metros, en pulgadas a metros, y recordemos que el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado, o también le puede ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Cualquiera de las dos fórmulas es correcta. Sin embargo, pues bueno, yo voy a utilizar lo que es el radio, donde si obviamente 3.33556 es mi diámetro, por lo tanto el radio de 14 pulgadas debe ser igual a 0.3556 entre 2 y esto me daría 0.1778. Por lo tanto voy a calcular el área 1. Por lo tanto el área 1 es igual a pi, que es 3.1416, que multiplica al radio que es 0.1778 metros, y todo esto elevado al cuadrado. Al hacer esto, si yo elevo al cuadrado 0.17, me darían 0.0316 por pi, me darían 0.099, 0.0993, obviamente metros por metro me darían metros cuadrados. Por lo tanto, el área 1 me daría aquí, lo voy a sustituir, el área 1 me daría por 0.0993 metros cuadrados. Y entonces lo que quiero despejar es la velocidad 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es obviamente despejarlo. Por lo tanto, la velocidad 1 es igual a 2.5 metros cúbicos sobre segundo sobre 0.0993 metros al cuadrado. Por lo tanto, 2.5 entre 0.0993 me darían 25.17, en este caso en metros por segundo. Recordemos que metros cúbicos por segundo sobre metros cuadrados sobre 1, al convertirlo en fracción, me quedarían en metros cúbicos sobre metros cuadrados que multiplican a segundos. Metros cúbicos con metros cuadrados me quedarían metros arriba y segundos abajo. Entonces, en el tubo inicial iría con una velocidad de 25.17 metros por segundo. Es decir, que la tubería principal obviamente iría con una velocidad igual a 25.17 metros sobre segundos. Ahora vamos a resolver lo que es prácticamente lo que sería el tubo 2. Si sabemos que el tubo 2 tendrá que ser el gasto número 2, gasto 2, velocidad 2, área 2. Y en este caso, por ejemplo, si consideramos que el tubo 2 es esto, yo ya tendría lo que es la velocidad. La velocidad me dice que son 20 metros por segundo y me dice que el diámetro es de 4 pulgadas. Por lo tanto, recordemos que igual como hicimos la vez anterior, vimos que el diámetro es de 4 pulgadas. Por lo tanto, si esto lo convertimos a metros,
4 por 0.0254, 4 por 0.0254, obviamente el diámetro en metros sería 0.116 metros, y recordemos que el radio tendría que ser prácticamente la mitad, es decir, entre 2 me darían 0.0508 metros. Es decir, que para calcular el área, que le vamos a poner el área, recordemos que el área de un círculo, en este caso el área 2, tendría que ser pi por el radio al cuadrado, pero el radio es 0.0508 metros elevados al cuadrado. Por lo tanto, el área 2 me va a dar lo siguiente: 0.0508 elevado al cuadrado por pi me darían 0.008107 metros al cuadrado. Entonces, teniendo esto, vamos a determinar lo que es el gasto 2. Por lo tanto, el gasto 2, que no conocemos, es igual a la velocidad 2, que ya lo tenemos como dato, que tendrán que ser 20 metros sobre segundo, que multiplica el área. El área, en este caso el área 2, tendría que ser con 4 pulgadas, tendría que ser 0.008107 metros al cuadrado. Si yo multiplico 0.00107 por 20, me darían 0.1621 metros cúbicos por segundo. Metros a la 1 por metros cuadrados me darían metros cúbicos. Esto lo convertimos en fracción. Segundos por 1 me darían segundos. Por lo tanto, en teoría, ya determinando esto, sabemos que el gasto que circula por este punto, aquí tendremos que ser gasto 1, diámetro 1. Entonces aquí el gasto 2 es igual a 0.16, es decir, 0.1621 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, una vez que ya determinamos el gasto 2, por lógica podríamos decir que el gasto 1, es decir, el gasto 1 tendrá que ser igual a la sumatoria del gasto 2 más el gasto 3. En este caso, como es el gasto que entra, obviamente se tiene que repartir, y tendrá que, obviamente, es la sumatoria de este gasto más este gasto, tendrá que ser prácticamente el mismo gasto con el que entra, aplicando lo que es la ecuación de la continuidad. Por lo tanto, el gasto 1 ya lo conozco, por lo tanto lo voy a sustituir, es decir, 2.5 metros cúbicos sobre segundo es igual al gasto 2. El gasto 2 lo acabo de determinar, que vale 0.1621 metros cúbicos por segundo, más el Q3, que es lo que realmente desconozco. En este caso yo desconozco este gasto. Despejando, recordemos que está sumando, pasaría restando. Por lo tanto, el gasto 3 tendría que ser igual al gasto 1, 2.5 metros cúbicos por segundo. Eso está sumando, pasaría restando, menos 0.1621 metros cúbicos por segundo. Y esto me va a dar 0.1621 menos 2.5 y me darían 2.33. Es decir, 2.34. Vamos a dejarlo redondearlo. 2.34 metros cúbicos por segundo. Es decir, que el gasto que circula aquí, que es nuestro tubo 3, vamos a ponerlo aquí, el Q3, es igual a 2.34. 2.34 metros cúbicos por segundo. Es decir, que si yo sumo 2.34 más 0.1621, pues me tendría que dar, obviamente, lo que son los 2.5 litros por metros cúbicos por segundo. ¿Sale? Y entonces, teniendo esto, ya conocemos el gasto. Entonces ya puedo conocer también lo que podríamos decir, lo que es nuestra velocidad. Recordemos que ya tengo el gasto, ya con la relación entre gasto 1 y gasto 2, ya puedo conocer lo que es el gasto, ya lo conocí. El área la puedo determinar con el diámetro y ya me queda como incógnita lo que es la velocidad. Por lo tanto,
el gasto número 3 es igual a la velocidad número 3 por el área número 3. En este caso el gasto ya lo conozco, que son 2.24 metros cúbicos por segundo. Es igual a la velocidad 3, que es lo que desconozco, por el área 3. El área 3 la puedo conocer porque vale 8 pulgadas mi diámetro. Entonces el diámetro en metros pulgadas serían 8 por 0.0254. Y entonces me quedarían 0.2032 metros. Por lo tanto, el radio, recordemos que el radio es la mitad del diámetro entre 2. Obviamente serían 0.116 metros. Por lo tanto, recordemos que el área, en este caso el área 3, tendría que ser pi por el radio al cuadrado, pero en este caso el radio al cuadrado obviamente sabemos que es la mitad del diámetro, por lo tanto sería 0.116 metros elevados al cuadrado, y esto me daría, esto elevado al cuadrado me darían 0.0103, que multiplica a pi y me darían 0.324 3 metros cuadrados. Recordemos que metros por metro me daría metros cuadrados, y entonces esta área la voy a sustituir aquí por 0.0324 3 metros cuadrados. Por lo tanto voy a despejarlo. Únicamente lo que tendría que hacer es un despeje para conocer lo que es la velocidad. Por lo tanto, la velocidad número 3 en el tubo 3 obviamente tendría que ser 2.24 metros cúbicos por segundo sobre 0.0324 3 metros cuadrados. Entonces, haciendo la división, 2.24 entre 0.324 me darían 69.071 metros por segundo. Es decir, en este caso, metros cúbicos sobre segundo sobre metros cuadrados sobre 1. Esto obviamente es 1 por metro cúbico, me daría metro cúbico, sobre metro cuadrado por segundo me daría metro cuadrado segundo, y obviamente cúbico con cuadrado me daría un metro a la 1 sobre segundo. Por lo tanto, me darían ese resultado. Es decir, que en esta tubería iría una velocidad, un gasto de 2.34 con una velocidad de, que tendría que ser mi velocidad 3, de 69.07 metros por segundo. Es decir, obviamente por lógica, entre se vayan reduciendo las tuberías, obviamente las velocidades van cambiando. Entonces prácticamente con esto podríamos definir, y lo más importante es que los gastos, el gasto que entra, aunque se derive, tiene que ser, en las derivaciones debe de sumar prácticamente los mismos gastos. Y entonces, nada más para comprobar, si yo multiplico el área, aquí ya no tenemos las áreas, pero el área de este 4 es 4 por 0.0254 entre 2 sería al cuadrado por pi aquí me darían 0.081. Aquí el área que me dio 0.008107. Aquí el área que tendríamos, el área, si lo hacemos rápido, 14 por 0.0254, 0.355 entre 2, que es el radio, al cuadrado, y lo multiplicamos por pi. Aquí tendríamos un área, el área 1 tendría que ser 0.09931, y aquí el área tendría que ser 8 por 0.0254 entre 2, y eso al cuadrado, 8 por 0.0254 entre 2, y eso lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 8 por 0.0254 entre 2, y eso al cuadrado y lo multiplicamos por pi. Nos darían
el área aquí, el área 3, me darían 0.0324. Eso al multiplicarlo por la velocidad, 0.0324 por 69.07, tendremos que llegar a los 2.34, que es este valor. Igual en la parte de aquí, 0.008107 multiplicado por la velocidad, que son 20, llegamos a los 0.1621 metros cúbicos por segundo. Y lo mismo aquí, 0.09931 por la velocidad de 25.17, vamos a llegar a los 2.5 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, podemos también igual comprobar que al multiplicar la velocidad por el área, nos tiene que dar los gastos que obtuvimos.